Hola, mi nombre es Elena Landeros, del 10º cuatrimestre de la licenciatura de Fisioterapia. El día de hoy les voy a comentar un poquito sobre la sexualidad. Primero que nada, remontándonos muchos años atrás, cuando existían los nativos americanos, ellos desarrollaban su sexualidad de manera plena, solamente disfrutando de su reproducción, de su placer, sin algún tipo de tabús. Sin embargo, cuando llegan los conquistadores europeos, les comienzan a enseñar que el tener relaciones sexuales sin el fin de procrear está mal, que es pecado, que está mal contra Dios y que es motivo de ocultarse, que es algo que no se debe practicar. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas ideas han ido cambiando un poquito dependiendo de la cultura, las creencias y crianzas de cada persona. Pero, ¿qué es la sexualidad? Bueno, la sexualidad abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, así como el erotismo, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Y esta se vive de manera como los pensamientos, las fantasías, los deseos, las creencias, las conductas, los valores, los papeles y relaciones interpersonales de cada persona. Al hablar de sexualidad es importante mencionar qué es el sexo. Bueno, el sexo es una serie de características físicas determinadas genéticamente que diferencian a los organismos de cada especie entre un extremo y el otro, hembra o macho, mujer u hombre. Estos individuos cuentan con un hospes o hospice, por sus siglas, que son órgano sexual pélvico interno o externo de la mujer o del hombre. El día de hoy les vamos a hablar un poquito del órgano sexual pélvico de la mujer, tanto interno como externo. Esta diferenciación entre de la mujer y del hombre no es posible verla en el proceso embrionario cuando el embrión solamente tiene 5 semanas. Cuando ya se convierte en un feto a las 10 semanas ya está diferenciado y se puede distinguir porque está el glande del pene y el clítoris. Pero bueno, regresando al órgano sexual pélvico de la mujer, tenemos que internamente va a estar conformado por el útero, el cual es un órgano ginecológico de mayor tamaño que cualquier otro. Su principal función es la de albergar el feto durante el proceso del embarazo y la placenta. Este a su vez se va a dividir en el cuerpo del útero y el cervix o cuello cervical. El cuerpo del útero está constituido por dos capas, el endometrio, el cual es la capa más interna y está conformado por una mucosa que se va modificando dependiendo del ciclo menstrual para recibir un posible óvulo. Y el miometrio, el cual su función es la de expandirse durante el embarazo para permitir contraerse a la hora del parto. Y luego están las trompas de falopio o trompas uterinas, los cuales son dos conductos que se encuentran a la derecha y a la izquierda del cuerpo del útero, que se une con los ovarios, los cuales tienen diferentes funciones, como el transportar el óvulo que se desprende de uno de los ovarios, el transporta los espermatozoides hacia el óvulo, y si los espermatozoides logran llegar, se encarga de desplazar el óvulo fecundado hacia el útero para que se implante en la pared y pueda surgir el embarazo de manera sana. Y los ovarios, los cuales son de gran importancia, ya que son las glándulas sexuales femeninas, las cuales están ubicadas al final de cada una de las trompas de falopio, y en su interior se encuentran los ovarios, los cuales en cada ciclo menstrual, uno de los óvulos completa la maduración y atraviesa la corteza para desprenderse en el interior de las trompas de falopio, para poder así ser fecundado por algún espermatozoide. Si se tuvo relaciones sexuales. Dentro de los ovarios se distinguen dos zonas: la corteza ovárica, en donde maduran los óvulos y se producen las hormonas sexuales, como lo son la progesterona, los estrógenos y la inhibina. Y la médula, cual está conformada por todos los grupos sanguíneos y linfáticos.
Me resulta muy curioso el conocer la anatomía de la mujer sexual. Es importante mencionar que las mujeres tenemos pues varios orificios en nuestro órgano sexual pélvico externo, como lo son el meato urinario, la vagina, las glándulas parauretrales, que son encargadas de la eyaculación femenina, y las glándulas de Bartolino, encargados de la lubricación femenina. De manera externa, en el órgano sexual pélvico, tenemos también distintas partes, como lo son el prepucio, el glande del clítoris, los labios menores, los labios mayores, el cuerpo cavernoso, el bulbo del vestíbulo, el orificio de la uretra y la abertura de la vagina. Algo que me resultó muy fascinante realmente es saber que las mujeres contamos con órganos que es únicamente y exclusivamente para placer, lo cual es como que nos da un poquito de ayuda a diferencia de con los hombres, porque tenemos ese órgano únicamente exclusivamente para eso, para hacernos felices. Y bueno, dejando por al lado los órganos sexuales externos e internos de la mujer, vamos a hablar un poquito sobre las mamas. Pero, ¿qué son las mamas? Bueno, su definición es un órgano glandular ubicado en el pecho. La mama está formada por tejido conjuntivo, grasa y tejido mamario, que contiene las glándulas que producen la leche materna. También se les conoce como glándulas mamarias. Su función principal es la de producir leche para alimentar al hijo después del nacimiento. Hola, el día de hoy les voy a hablar un poquito sobre el órgano sexual pélvico interno del hombre. Al igual que les voy a mencionar algunas estructuras que son externas para que sirvan como de un poco de referencia. De manera interna vamos a encontrar los testículos, la próstata, la vesícula seminal, el conducto eyaculador, la vejiga, el conducto deferente, la uretra, el conducto eyaculador, la próstata y los testículos. Y de manera externa encontramos el pene y el escroto. Al igual que el pene, pues tiene su prepucio y el glande. Pero, ¿qué tiene importancia la próstata? Bueno, esta va a tener como función, al igual que con los testículos y la vesícula seminal, la producción de semen. Y esta va a estar atravesada por la uretra, lo que va a conectar con el pene para la expulsión de la orina. O sea que esta próstata va a funcionar como una llave que va a permitir que pase la orina, o detener la orina para que no pase, o abrir el conducto para que pase el semen, o cerrarlo para que no pase el semen. Es importante que los hombres vayan al médico cada cierto tiempo para que se hagan un examen manual de próstata, en el cual se introduce el dedo en el recto del hombre para palpar el estado de esta. Y de manera externa tenemos la estructura del pene, el cual va a tener un cuerpo cavernoso, un glande, un cuerpo esponjinoso, y se va a encontrar de dos maneras. Puede estar flácido cuando el hombre no está excitado, o un pene erecto cuando hay una erección debido a algún motivo erótico o el proceso normal que se da en el sueño. El pene se dice que se puede fracturar, pero en sí hay una distensión, un desgarro en el cuerpo cavernoso del pene, el cual va a requerir atención médica inmediata y va a ser muy doloroso. El órgano sexual pélvico externo del hombre va a servir para producir semen y esperma, para garantizar la reproducción humana, para expulsar los desechos naturales del cuerpo a través de la orina y para producir placer físico y erótico. Bueno, vamos a hablar del desarrollo prenatal.
el cual también se conoce como embarazo o gestación. Esta es la etapa que va desde la fecundación hasta el momento del parto, que dura aproximadamente 40 semanas. Puede ser un poco más, un poco menos. Y tiene 3 fases: la fase cigoto-germinal, la fase embrional y la fase fetal. La primera de ellas, la germinal, va desde el momento de la fecundación, o sea, hace la unión del óvulo con el esperma, hasta la segunda semana. Una vez fecundado, se comienza la división celular. Este es un momento muy crítico para el embarazo, ya que hay exposición ambiental, lo que puede generar deformidades o ciertas enfermedades. De ahí nos vamos a la fase 2, que es la embrional, que va desde la tercera hasta la 8ª semana. Esta también es una fase crítica. Comienza la formación de órganos, el proceso morfológico y la estructuración del embrión. De ahí nos vamos a la fase 3, que es la fetal. Va desde la 9ª semana hasta la 38-40, que es el momento del nacimiento. Hay cambios externos, hay un aumento de talla y aumento de peso. El bebé a la semana número 10 ya tiene los genitales formados. En la semana 38 el bebé debe estar completamente formado para poder nacer. Y hay signos conductuales. El bebé comienza a chuparse el dedo o comienza a patear o emocionarse cuando alguien le habla. Esto debido a que la semana 20 ya es capaz de escuchar. Y hay el inicio de la memoria en la semana 28. En estas 3 fases, el feto, el embrión o cigoto, dependiendo de la fase, está protegido por la placenta. La placenta es un tipo de bolsa que se encarga de proteger al producto. Este es el único órgano temporal que tenemos el ser humano y se desarrolla a partir del esperma con el óvulo. Una vez que han pasado estas 3 fases, llega el momento del nacimiento y empieza cuando se abre el cuello uterino y termina con la expulsión de la placenta. Son 4 fases. La fase de dilatación, que es cuando comienza a expandirse la vagina, el cuello uterino y todo para que pueda salir el bebé. La fase número 2, que es la transición, es cuando puede salir la cabecita y los hombros. La expulsión para sacar el resto del tronco y las extremidades. Y la secundina es cuando sale el cordón umbilical y la placenta, y es cuando el médico debe extraer todo de dentro de la madre para que no haya infecciones. Vamos a hablar de 5 conceptos claves para la sexualidad. Número 1, el sexo. Este se refiere a los hospes y hospis, que permite identificar si una persona es hombre, mujer o intersexual. Es meramente genético. El género son femenino, masculino o andrógino. Es un constructo social de comportamientos, actividades para hombres y mujeres. La identidad de género puede ser cisgénero, trans o queer. Y es un concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual. El rol de género son actividades y comportamientos que se esperan de cada sexo o género. Y la expresión de género es la manifestación externa de los rasgos culturales que permite identificar como femenino o masculino a una persona. El día de hoy les voy a hablar sobre las famosas ITS. Pero, ¿qué es una ITS? Bueno, esta es una infección de transmisión sexual provocada por bacterias, virus, parásitos y hongos. También se conocían como enfermedades de transmisión sexual, ETS. Pero ahora sabemos que no es lo mismo una infección que una enfermedad, que se puede estar infectado pero no estar enfermo. Y aún más atrás se conocían como enfermedades venéreas, refiriéndose que provenían de la diosa Venus del placer, o sea que se atribuían a las mujeres. Son un conjunto de afecciones clínicas infectocontagiosas que se transmiten de persona a persona por medio del contacto sexual que se produce casi exclusivamente durante las relaciones sexuales. Sin embargo, puede transmitir también por el uso de jeringas contaminadas o por contacto con la sangre o con otras secreciones, y algunas de ellas pueden transmitirse durante el embarazo, desde la mamá hacia el bebé. Afecta a todos independientemente de la orientación sexual o la identidad de género. Desde el comienzo de la vida sexual puedes estar expuesto a esas infecciones. Es por eso que es importante que tomes las medidas necesarias como los métodos anticonceptivos.
Las más frecuentes son la sífilis, la gonorrea, la clamidia, la tricomoniasis, el herpes, la hepatitis B y C, el VIH y el VPH o virus del papiloma humano. Hay una diferencia entre adquirir y transmitir. Una enfermedad o infección se adquiere a otra persona. Por ejemplo, si alguien tiene influenza, me la puede transmitir. O sea, yo adquiero el virus de la influenza. Si yo adquiero el virus, puedo transmitirlo a otra persona. Al igual que es una diferencia marcada entre contagio y transmisión. El contagio se da por un agente infeccioso que puede vivir fuera del cuerpo humano, o sea, en el ambiente, o en algún animal durante un periodo prolongado. Otro individuo puede contagiarse al estar en contacto con algún medio que tenga este agente infeccioso. La transmisión se da únicamente por un agente infeccioso que no es capaz de sobrevivir fuera del cuerpo humano más de unos segundos, lo que hace imposible infectar a otra persona por el medio ambiente. Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante que está lleno de tabús y de falsas creencias, pero que inclusive es un tema muy común que a muchas personas les pasa y que no deberían de tener por qué avergonzarse. Les voy a hablar un poco sobre el virus del papiloma humano, también conocido como VPH por sus siglas. Son un grupo de virus relacionados entre sí que pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo. Existen más de 200 tipos, cerca de 40 de ellos afectan a los genitales. Estos se propagan a través de contacto sexual con una persona infectada. También se pueden propagar a través de contacto íntimo de piel a piel. Algunos de ellos pueden poner en riesgo de desarrollar un cáncer. Existen dos categorías de VPH de transmisión sexual: el VPH de bajo riesgo, que puede causar verrugas en o alrededor de los genitales, el ano, la boca o la garganta, y el VPH de alto riesgo, que puede causar varios tipos de cáncer. La mayoría de las infecciones por VPH desaparecen por sí solas y no causan cáncer, e inclusive son como inofensivas. Pero a veces las infecciones duran más. Cuando una infección por VPH de alto riesgo dura muchos años, puede provocar cambios en las células. Si estos cambios no se tratan, pueden empeorar con el tiempo y convertirse en cáncer. ¿Quién está en riesgo de contraer infecciones por VPH? Todos que sean activos sexualmente. Las infecciones por VPH son muy comunes. Casi todas las personas sexualmente activas se infectan de VPH poco después de iniciar su vida sexual. En México, 7 de cada 10 personas tienen VPH. ¿Cuáles son los síntomas de las infecciones por VPH? Algunas personas desarrollan verrugas por ciertas infecciones de VPH de bajo riesgo, pero en otros tipos, incluyendo los de alto riesgo, no tienen síntomas. Si una infección por VPH de alto riesgo dura muchos años y causa cambios en las células, es posible que tenga síntomas. También puede tener síntomas si esos cambios celulares se convierten en cáncer. Estos síntomas van a depender dependiendo del área del cuerpo que está afectada. No existe como tal un tratamiento. Existen medicamentos que pueden aplicar a una verruga. Si no funcionan, su atención médica podría congelarla, quemarla o extirparla quirúrgicamente. Existen tratamientos para los cambios celulares causados por la infección con VPH de alto riesgo. Incluyen medicamentos que se aplican en el área afectada y varios procedimientos quirúrgicos. Si se tiene cáncer por VPH, en general siguen casi los mismos tratamientos que cualquier otro tipo de cáncer, a excepción que si es un cáncer de boca o un cáncer de garganta. Es por ello que se recomienda que cada año acudas a tu ginecólogo, inclusive también los hombres con su urólogo. Es importante estarse checando tanto hombres como mujeres. Gracias. Otro virus de transmisión sexual del que vamos a hablar es el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, el cual es un virus que infecta las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función. Produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario con la consiguiente inmunodeficiencia. El sistema inmunitario es deficiente cuando deja de poder cumplir su función de lucha contra las infecciones y enfermedades. El VPH sigue sus caminos como cualquier virus y bacteria de cualquier ser vivo. Este comienza al momento en que entra al cuerpo en el día 1. De ahí a las primeras 72 horas es el momento ideal para tomar el profilaxis post-exposición para evitar
tener VIH. Si este tratamiento no se tomó, va a comenzar el periodo de ventana, que son los primeros 3 meses, y es aquí donde se debe iniciar el tratamiento ya exclusivo para el VIH. Si no, se puede llegar a una enfermedad oportunista, que puede ser el SIDA o inclusive la muerte. Pero eso del profilaxis post-exposición, que es, bueno, es una terapia de 3 medicinas, preferiblemente dentro de las 6 horas siguientes a la situación de riesgo y por un periodo de 28 días. Que es el periodo de ventana, es el tiempo en el que una prueba rápida o de laboratorio tarda en detectar los anticuerpos que están luchando contra el VIH. Y tenemos otro concepto importante, que es la carga viral, que es la cantidad de copias de VIH por cada milímetro de sangre. En el VIH se puede detectar si la cantidad es mayor de 50 copias de VIH por cada milímetro de sangre, y no se puede detectar si la cantidad de copias es menor a 50 milímetros de sangre. Se dice que es reactivo o no reactivo, es decir, como positivo o negativo, decimos reactivo o no reactivo. Reactivo es el resultado de una prueba que indica que existen anticuerpos luchando contra el VIH, y no reactivo es el resultado de una prueba que indica que no existen anticuerpos luchando contra el VIH. Para que se pueda tener VIH es importante, es necesario que haya un fluido, una puerta de entrada y pues el virus de VIH. Los fluidos pueden ser líquidos preeyaculatorios, semen, jugos vaginales, sangre y leche materna. Las puertas de entrada son el pene, la vagina, el ano, la boca, heridas abiertas, ojos, de la madre al hijo con VIH detectable, las venas y las arterias. Es imposible que haya VIH si no existe el VIH. O sea, no se puede tener VIH porque alguien te estornudó cerca y capaz si se juntó conmigo y mutamos o algo por el estilo. No, es necesario para tener VIH tener contacto con alguien que tenga VIH. Y que haya una puerta de entrada y algún fluido de los antes mencionados. Este se puede transmitir de manera sanguínea, se puede transmitir de manera perinatal, de la madre al hijo, o de manera sexual. La sanguínea por transfusiones de sangre o sus derivados como plasma, plaquetas que tienen el virus, por trasplante de órganos con VIH y por compartir jeringas con personas que se inyectan drogas. El perianal, una mujer embarazada con VIH puede transmitir el virus al bebé en cualquier momento del embarazo, durante el parto, a través del canal vaginal por el contacto del bebé con las secreciones vaginales. Y en el contacto sexual no protegido, pene ano, pene vagina, pene boca y en casos específicos de dedos vagina, dedos ano con una persona de VIH. Formas en las que no se puede. Existen ciertas maneras para cuidar de no contraerse de VIH. La primera de ellas es el sexo seguro, que es una práctica sexual en donde se llega a la intimidad sin llegar a la penetración, evitando el intercambio de fluidos corporales como el semen, el líquido preeyaculatorio, el fluido vaginal y la sangre. Eso puede ser caricias, besos, masajes y todo lo que te lleve a tu imaginación para el juego erótico. Y si hay una eyaculación, que sea sobre piel sana, como la pierna, abdomen o espalda, sin heridas abiertas. Una herida abierta tiene que ser sangrando. Si ya hay costra, no pasa nada. Y el sexo protegido, que es una práctica en la que se puede utilizar diversas barreras de protección para un encuentro sexual placentero y sin riesgo de infección, como el condón masculino o femenino para la penetración, diques, condones cortados, plásticos de cocina para el sexo oral. Y hay ciertas falsas creencias como que te puedes contraer
VIH por dar besos en la boca, por estar en una alberca, por intercambiar cubiertos con alguien, por sudor o lágrimas, algún mosquito o, o baños compartidos, pero eso es completamente falso. Hay un tratamiento antirretroviral, perdón, que se debe comenzar en cuanto antes mejor. Dicho tratamiento no cura el VIH, es muy importante, el VIH no se cura, pero los medicamentos contra el VIH pueden ayudar a las personas que tienen a vivir una vida más larga y sana. No tiene costo en México a través del IMSS, ISSSTE, Seguro Popular y Capacit. Es importante diferenciar que se puede tener VIH sin tener SIDA. Normalmente pensamos en VIH y SIDA es lo mismo, pero no es lo mismo. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH. En el caso del SIDA, el conteo de CD4 debe estar por debajo de 200 y existe una enfermedad oportunista. Estas pueden ser como tuberculosis, neumonía, infecciones por hongos, cáncer, herpes, sífilis. Existen pruebas para VIH. Las pruebas rápidas son de 10 a 20 minutos. Solamente toman una pequeña muestra de sangre y la ponen como si fuera una prueba de embarazo. Y esto te lo dan los resultados en unos 10-20 minutos. Y después se hace otra prueba que es la ELISA o ELISA, y los resultados te lo dan hasta dentro de 2 semanas. No es posible que te den los resultados antes. Y una prueba confirmatoria que es la Western Blot, que es la confirmatoria de la ELISA. Ahora les voy a hablar acerca de los métodos antifecundativos, lo cual es muy importante mencionar que son antifecundativos, no anticonceptivos, porque estamos acostumbrados a conocerlo como anticonceptivo, pero es muy diferente a la fecundación o la concepción. La fecundación es el momento en que el esperma y el óvulo se unen. Es el momento en que se fecunda para dar un origen a un nuevo ser. Y la concepción es el momento del nacimiento, de dar a luz. Es por eso que se dice método anticonceptivo. Estamos diciendo como si quisiéramos evitar el nacimiento. Se debe decir método antifecundativo para evitar el embarazo. Existen diferentes tipos de métodos antifecundativos. Están los hormonales, que son como la píldora, el DIU, el parche, el implante, la inyección. Todos se colocan en la mujer. Están los métodos naturales, como el control del ritmo y la temperatura basal y el coito interrumpido. Métodos quirúrgicos que son permanentes, como la salpingoclasia o la vasectomía del hombre y la salpingoclasia de la mujer. Y los métodos de barrera, como el condón masculino y el condón femenino. Al final de este video se les va a explicar cómo colocar un condón adecuadamente y cómo hacer ciertas barreras. Existen muchas cantidades de métodos antifecundativos. Para esto es ideal asistir al ginecólogo para el que te recomiende cuál es el mejor para ti. Pero, pues como a grandes rasgos, el condón masculino y el condón femenino pues son de barrera, como ya les había comentado. Se pueden conseguir en farmacias o en máquinas, en expendedoras, en la tiendita de la esquina. Son muy fáciles de conseguir. El condón femenino también son
medio sencillos de conseguir, pero son un poco más caros, pero igual traen muchos mayores beneficios que, que el condón de masculino. Está el parche anticonceptivo, que es de tipo hormonal y se consigue con una ginecólogo o una ginecóloga. Está la píldora solo progesteno, que también es hormonal, las píldoras combinadas igualmente hormonales, el anillo vaginal, que también es hormonal, los inyectables también son hormonas, el implante anticonceptivo también es hormonal, el DIU actúa como hormona y barrera, y la esterilización es quirúrgica. Es recomendable que el ginecólogo te recomienda hacerte un perfil hormonal, un estudio biométrico y análisis de orina para poder recomendarte el mejor tipo de método que te sirva. Y les voy a explicar cómo poner un condón. En este caso yo aquí tengo uno de chocolate. Y vamos a utilizar esto como si fuera un miembro, un pene. Y para comenzar a poner el condón es importante revisar que se sienta que tiene como aire, que se pueda mover fácilmente, que no se sienta como seco o así. Y una vez lo hacemos todo para un solo lado, que esté todo el condón de un solo lado para que no lo vayamos a romper al momento de abrirlo. Se debe de verificar que lo estamos abriendo de la manera adecuada. Aquí podemos ver que tiene como unos piquitos y de este lado está recto. Se debe de partir de los lados de los piquitos. Entonces hacemos todo para un solo lado y de los piquitos abrimos para abajo. Esto lo hacemos de un lado para evitar que el condón se rompa. Una vez que sacamos el condón, verificamos el lado que se pueda girar, para acá o para acá. Y así no se puede, lo giramos y ya vemos que gire. Entonces para esto tenemos que agarrarlo de aquí como del gorrito y vamos a darle una vuelta. Con una vuelta está bien, no ocupamos darle tantas vueltas. Le damos una vuelta y lo colocamos en el miembro. Solo que aquí ahí está, aquí ya lo podemos soltar y ya lo vamos bajando hasta la base del pene. Y aquí que debe de quedar así, aquí aguadito, aquí no queda tan aguadito porque está grueso pues este botecito, pero así debe quedar aquí aguadito para que aquí se pueda insertar el semen. Para el momento de retirarlo vamos a agarrar un Kleenex o una servilleta o cualquier cosa que nos sirva. Y es importante cubrirlo todo y buscamos el anillito, este anillito. Y ya únicamente ya lo retiramos. Y lo agarramos aquí. Y así como lo agarramos va directamente al bote de basura. Otra manera de barrera que podemos utilizar es con el film de cocina. Podemos agarrar un pedazo de film de cocina y ya agarramos unas tijeras y lo recortamos y ya pues aquí tendríamos un dique por si quisiéramos hacer sexo oral a nuestra pareja y así no tendríamos contacto con sus fluidos. Entonces se coloca pues con las piernas abiertas
y ya lo sostenemos y ya pues hacemos lo que vayamos a hacer. Y otra manera que pudiéramos hacer un tipo dique, igual se puede comprar el dique en una sex shop o en algunas farmacias, pero pues son un poco caros y si no los tienes a la mano pues está bien con el de cocina. Y si no, se puede utilizar también un condón, pero pues obviamente un condón nuevo y pues así, recién sacadito de la bolsa, así sellado. Y yo ya no tengo otro condón, pero digamos que está aquí enrolladito. Y cortamos la esquinita donde lo amarramos al principio. Digamos que está así. Cortamos aquí con un condón nuevo. Y cortamos así. Y listo, acá tenemos otro tipo de barrera. Ambas opciones son muy buenas, son muy útiles. Utilícenlas, no tengan sexo sin protección. Gracias.